Lo enviaron con un apretón de manos y una sonrisa. La Tierra había aprendido a hacer diplomacia a la antigua. Palabras calmadas, manos vacías y una voluntad de hierro por debajo de todo. El Consejo Galáctico había convocado conversaciones de paz tras décadas de fría tensión entre la Tierra y el resto de las estrellas. Naturalmente, la Tierra accedió. Quería la paz, la deseaba con anhelo, pero nunca enviaba a nadie que no tuviera dientes. Entró en las resplandecientes cámaras flotantes del Consejo con las manos a la espalda. Sin armas, sin armadura, solo el traje oscuro que vestían los diplomáticos de la Tierra. Sencillo, elegante, del color de las sombras de la guerra. Su nombre no importaba. No para ellos, todavía no. Lo llamaban el humano. Eso ya era un insulto suficiente. El Consejo estaba compuesto por 21 especies. Insectoides con mandíbulas chasqueantes, seres gelatinosos que brillaban como el aceite, criaturas imponentes cubiertas de escamas con coronas talladas en los huesos de sus ancestros. Y todos ellos tenían una cosa en común: se creían superiores a los humanos. Pensaban que la humanidad había salido arrastrándose de un agujero y que debería haberse quedado allí. Así que cuando el enviado humano entró con su leve e indescifrable sonrisa, se burlaron de él sutilmente, con formalidad. Uno preguntó si su implante traductor podía manejar la lógica compleja. Otro señaló lo frágil que parecía su estructura bajo una gravedad superior a la norma de la Tierra. Unos pocos se limitaron a mirar, esperando que se inmutara. No se inmutó. Sonrió. La clase de sonrisa que un lobo esboza antes de devorar a su presa. Eso fue lo que los puso nerviosos. No lo dijeron, pero el ambiente cambió. La reunión se prolongó durante 2 horas. Negociaciones comerciales, derechos sobre el espacio fronterizo, pactos antiterroristas. Cada oferta de la Tierra fue rechazada o reescrita hasta convertirla en una humillación. El Consejo no quería la paz. Quería la sumisión. Y la Tierra nunca aceptaba la sumisión. En el último momento, mientras el diplomático se giraba para marcharse, se produjo el ataque. No fue llamativo, solo un dardo fino, microscópico, elegante, diseñado por los asesinos Gelari, disparado desde detrás de uno de los tronos reales. Lo habían usado antes con reyes rebeldes. Silencioso, limpio, mortal en menos de 1 minuto. Sin dolor. Él lo atrapó. El dardo flotó entre sus dedos como una promesa rota. Todas las especies en la cámara se quedaron heladas, no porque lo hubiera atrapado, sino porque seguía sonriendo. Luego, colocó el dardo suavemente sobre la mesa central del Consejo, una losa de hipercristal grabada con mapas estelares, y pronunció sus primeras palabras reales del día. Acaban de intentar matar a la especie equivocada. Silencio. Uno de los ancianos, un viejo ser incrustado de la Unión Har, chasqueó sus garras. Esto era una prueba de reflejos, nada más. Sus ojos no parpadearon. Mentirme no ralentizará lo que viene ahora. Seguía sonriendo, seguía tranquilo. Fue entonces cuando las luces fallaron, solo por medio segundo. Un parpadeo suficiente para enviar un escalofrío a cada ser en la cámara, porque las luces en los terrenos del Consejo nunca fallaban. No a menos que hubiera algo dentro, algo que no pudiera detener. Él no se movió. No tenía por qué. En ese parpadeo, 12 miembros del personal de seguridad de diferentes especies, elegidos a dedo de todos los sistemas, cayeron muertos. Sin sonido, sin herida visible, simplemente se apagaron. Él inclinó la cabeza como si escuchara a alguien hablarle al oído y luego asintió. Han atacado a un representante pacífico, dijo, avanzando ahora. Bajo su propio techo, frente a testigos. Eso le da permiso a la Tierra. ¿Permiso para qué?, preguntó un miembro del Consejo, con la voz temblorosa. Para devolver la sonrisa. Se tocó la sien una vez, y la sala cambió. Todos los mapas estelares de la mesa del Consejo se volvieron negros. Los hologramas flotantes se disolvieron en mensajes de error. Un mensaje apareció en el aire en el idioma estándar de la Tierra: Operación Sol Negro iniciada. Nivel de respuesta de la Tierra: total. En órbita, en algún lugar muy por encima del mundo dorado del Consejo,
22 naves se desocultaron. Las naves de la Tierra. No eran enormes, ni brillantes. Solo eran objetos de color negro mate con nombres como Sepulturero e Infierno Susurro. Naves no aptas para la negociación. Naves construidas por una sola razón, la venganza. No dispararon. Todavía no. Porque el hombre del traje, el diplomático, quería que primero escucharan. Se inclinó sobre la mesa del consejo, muy cerca, con la voz baja. Atacaron a uno de los nuestros, dijo. Pensaron que nos arrodillaríamos. Su sonrisa no vaciló. Pero olvidaron algo importante. La muerte no grita. Sonríe. Nadie habló durante un rato. Nadie se atrevió. El aire estaba cargado de miedo. Del tipo que hacía que incluso las especies sin pulmones sintieran que se asfixiaban. 22 naves flotaban sobre sus cielos, invisibles segundos antes, ahora innegables. Naves que no estaban allí para negociar. Naves que solo tenían un trabajo, arder si se les llamaba. Y el hombre del traje seguía sin parpadear. Quiero ser muy claro, dijo, con la voz baja pero dura como una piedra raspando acero. La Tierra no vino aquí buscando la guerra. Sus ojos recorrieron la cámara del consejo lentamente, con calma, un par de ojos a la vez. No estaba gritando. No lo necesitaba. Su presencia era más ruidosa que cualquier amenaza. Ustedes trajeron la guerra. La invitaron. Y ahora quieren medir hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Hizo una pausa y luego sonrió de nuevo. Nosotros no medimos. No negociamos cuando ya se ha derramado sangre. El embajador de la Confederación Exar, alto, de piel plateada, con apéndices similares a enredaderas que se retorcían de incomodidad, finalmente encontró su voz. Esto es desproporcionado. Fue un error, una falta de comunicación, quizás un elemento rebelde. No pueden responsabilizarnos a todos. La sonrisa del humano se ensanchó. No era amistosa, no era compasiva. Era la clase de sonrisa que alguien luce en un funeral que él mismo ha planeado. Ese es el problema con su especie, dijo. Creen que la diplomacia es un juego en el que pueden mentir y torcer las reglas hasta que alguien más fuerte que ustedes se rompa. Confunden la paciencia con la debilidad. Caminó lentamente por la cámara, pasando junto a miembros del consejo que se apartaban de su presencia como si fuera radiactivo. Ninguno de ellos sabía que les asustaba más, sus palabras o su forma de caminar, como si fuera el dueño de la sala. El diplomático que intentaron matar. Ese era yo. La Tierra no envió a un segundo. No había respaldo. Solo estoy yo. Siempre ha sido así. La sala quedó en silencio. Una vez tuvo un nombre, pero el Consejo Galáctico no se lo merecía. La Tierra lo llamaba de muchas maneras: agente, arma, último recurso. Pero en el fondo era un hombre, solo uno. Y aún así intentaron matarlo. Esa fue la parte que nunca entendieron. Los humanos no se rompían al ser atacados. Evolucionaban. ¿Quieren contexto?, dijo, deteniéndose finalmente en el centro de la cámara de nuevo. Déjenme contarles una historia. No pidió permiso. Simplemente empezó a hablar. Hace 3 años, el sindicato Relari secuestró a 12 colonos humanos cerca de la deriva de Deos. Dijeron que estaba justificado por una oscura violación comercial. Se los llevaron y los hicieron desaparecer. Levantó la vista. No gritamos. No protestamos. Esperamos. Luego levantó un solo dedo. 1 año después, el mundo natal de los Rari sufrió un apagón global. Todos sus satélites se frieron. Todas sus estaciones orbitales cayeron del cielo. ¿Saben lo que encontraron después? A los 12 colonos, sanos y salvos, sonriendo, sentados en las escalinatas de la capital Relari, comiendo nuestra comida. Bajó la mano. No respondemos de la misma manera. Respondemos de forma permanente. Una criatura corpulenta de la jerarquía Macar gruñó, sus 6 ojos entrecerrados. Eso no prueba nada. Estás fanfarroneando. Si tuvieras la intención de destruirnos, ya lo habrías hecho. El humano se volvió para encararlo, todavía con esa sonrisa tranquila y peligrosa. Eso es lo que quiero que digas.
Justo eso, esa confianza excesiva, esa creencia de que los humanos fanfarronean, esa creencia de que todavía estamos tratando de demostrar algo en esta galaxia. Respiró hondo, lento y deliberado. Ya no estamos demostrando nada. Ya hemos decidido quién vive. En ese momento, la pantalla holográfica sobre la mesa del consejo cobró vida. Nadie la había activado. Simplemente se iluminó. Mostraba una de las 22 naves en órbita, no lanzando armas, no cargando cañones, sino transmitiendo. La pantalla recorrió imágenes de toda la galaxia. Vistas tranquilas, casi serenas, de planetas alineados con el Consejo, colonias mineras, puestos militares. Cada uno de ellos tenía una nave negra, oculta, esperando. Los ojos se abrieron de par en toda la cámara. Todas las especies del Consejo se dieron cuenta de algo a la vez. La Tierra no solo había traído 22 naves a este planeta. Las había traído a todas partes, silenciosas, observando, preparándose. El hombre del traje miró alrededor de la sala, observando cómo el miedo se asentaba como la escarcha. Siempre han pensado en la Tierra como una especie fronteriza. Ruidosa, primitiva, temporal. Tuvieron reuniones sobre cómo gestionar el problema humano. Hicieron chistes sobre lo emocionales que somos, lo irracionales, lo atrasados. Se acercó de nuevo al representante Makar, dejando que su voz se afilara. Y sin embargo, aquí estoy yo, en su cámara, vivo, mientras su seguridad está muerta, sus satélites secuestrados y su mundo natal rodeado. Y todavía piensan que nosotros somos el problema. Nadie respondió, ni siquiera los arrogantes. Porque la verdad se instaló en sus huesos. La humanidad no era solo un problema. La humanidad era inevitable. Se apoyó en la mesa del consejo, tan tranquilo como el hielo. Pensaron que la Tierra podía ser doblegada con amenazas, que nos rendiríamos por su tamaño, su tecnología, sus números. Golpeó la mesa una vez. No los vencimos con armas más grandes. Los vencimos con un mejor silencio. Observamos, escuchamos, esperamos, construimos. Mientras ustedes discutían sobre aranceles y tratados, nosotros nos preparábamos para el momento en que finalmente cruzaran la línea. Miró directamente al diplomático Wixar de nuevo. Y la cruzaron hoy. Otro chasquido de su dedo. Una pantalla secundaria se iluminó. Esta vez mostraba imágenes internas. Vigilancia del propio edificio del Consejo, de las dependencias, de las áreas restringidas. Los humanos tenían ojos dentro. Los diplomáticos se miraron entre sí. Algunos movieron las manos en códigos secretos. Otros buscaron sus implantes de comunicación. Sistemas muertos. Sin señal. Nada sale de aquí, dijo en voz baja. No hasta que hayamos terminado. Fue entonces cuando un delegado más joven, no un anciano, solo un representante menor de los mundos del borde inferior, se levantó e intentó hacerle frente. Esto es coerción, terrorismo. Si la Tierra sigue este camino, habrá consecuencias. La sonrisa del humano se desvaneció por primera vez. Caminó lentamente hacia el joven delegado. Sin ira, sin odio, solo tristeza. Su especie torturó a nuestro diplomático. Todavía está en esta sala. Intentaron borrarlo como a un bicho en una bota. Entonces su voz bajó aún más. No tienen derecho a hablar de consecuencias. Un chasquido. Solo uno. Y el implante traductor del joven delegado soltó chispas violentamente antes de que cayera al suelo convulsionando. No estaba muerto, pero no volvería a hablar por un tiempo. Se sentarán. Escucharán. Aprenderán. El humano miró a su alrededor de nuevo. La Tierra no está aquí para destruir. No a menos que sea necesario. Pero estamos aquí para poner fin a esta idea de que los humanos están por debajo de ustedes. Que somos herramientas o amenazas que gestionar. No necesitamos su consejo. No queremos su validación. Todo lo que pedimos es respeto. Miró al anciano Makar una vez más. Y cuando no lo obtenemos, tomamos otra cosa. Hubo silencio de nuevo. Esta vez el silencio no era de miedo. Era de comprensión.
Del tipo que llega cuando la mentira muere y la verdad ocupa su lugar. El Consejo Galáctico había gobernado durante miles de años. Se creían inquebrantables, eternos, y en una sola tarde, la Tierra los hizo sentir como presas. El humano tomó asiento a la cabeza de la cámara, donde a ningún humano se le había permitido sentarse jamás. Nadie lo detuvo. Tengo 10 demandas, dijo, cruzando las manos. Y ahora su sonrisa regresó. Escucharán cada una de ellas. Nadie protestó cuando se sentó. Ni siquiera los más viejos, los que habían sido autores de imperios, testigos de genocidios y forjadores de las leyes de las estrellas. Ni siquiera ellos dijeron una palabra mientras el humano tomaba asiento en la cúspide de la Cámara Galáctica, donde solo el orador supremo se había sentado jamás. Pero ahora el orador era un cadáver, uno de los 12 que cayeron en aquel parpadeo de oscuridad. Su cuerpo yacía en algún lugar detrás de las columnas arqueadas, enfriándose sobre baldosas grabadas en oro. Nadie se había molestado en moverlo. Nadie se atrevía. El humano se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de cristal estelar. Primera demanda, dijo, sin ceremonia. No más experimentos ni interferencias en las colonias humanas. Ni directos, ni encubiertos, ni pruebas biológicas, ni minería de datos de población, ni diplomacia no autorizada a través de especies de terceros. Violen esto y sus colonias no desaparecerán en silencio. Gritarán. Surgieron algunos murmullos, suaves, pero el tono no era de protesta. Era pánico disfrazado de confusión. El anciano Macar gruñó. Asumes una autoridad que no. El humano no lo dejó terminar. ¿Todavía crees que estoy pidiendo algo? Se giró, no para encarar al anciano, sino para dirigirse al techo de la cámara del consejo, al canal de mando integrado en la propia arquitectura de la sala. Conéctame. Inmediatamente, una voz respondió, canal de mando abierto. El humano no gritó. Simplemente dijo, derriben una. Hubo un silencio, un largo y angustioso instante, y luego un zumbido agudo mientras una de las pantallas centrales cobraba vida. La cámara observó cómo aparecía una luna colonial Macar. La vista de la cámara se acercó, pasando por los satélites exteriores, las plataformas mineras y los muelles de suministro, hasta las ciudades talladas en la piedra color óxido de la luna. Luego un trueno suave. Sin misiles, sin rayos de luz, solo un pulso sutil desde la órbita. Y después, nada, solo silencio. Las luces de la colonia se apagaron. Las naves cayeron del cielo como lágrimas silenciosas. Las comunicaciones murieron a medio eco. En la pantalla, una de las ciudades colapsó sobre sí misma como una estructura devorada desde dentro. El anciano intentó hablar. Un rugido, quizás, o un grito, pero lo que salió fue algo más animal. Se tambaleó hacia adelante, golpeando la mesa con los puños. Maldito genocida. Los ojos del humano nunca abandonaron la pantalla. No los matamos. Tocó el cristal. Pulso PEM. Tecnología neutralizada. El soporte vital permanecerá estable el tiempo suficiente para una evacuación, a menos que se demoren. Su elección. La cámara estaba en un silencio sepulcral. Nadie respiraba demasiado fuerte. Incluso el zumbido ambiental de la sala pareció desvanecerse. Segunda demanda, continuó, su voz como hierro frío. La humanidad recibe soberanía permanente e intocable en todo el espacio reclamado. No supervisado, no inspeccionado, no vigilado. Levantó una ceja. Y renombrarán el cúmulo de Antaras a su nombre original, el alcance de las almas, porque nosotros lo reclamamos primero. Sus mapas mienten, y nos hemos cansado de las mentiras. Nadie discutió. Ahora no. La sala había cambiado. El poder ya no era invisible. Era tangible. Estaba sentado frente a ellos, sonriendo con suficiencia, sosteniendo su mundo en una mano como una fruta madura. El humano no parpadeó. Simplemente siguió. Tercero, reparaciones. Uno de los delegados insectoides siseó. ¿Quieres riqueza? No, quiero reconocimiento. Se puso de pie, caminando lentamente de nuevo. Durante más de 2 siglos,
Han grabado nuestras colonias a través de estados interpuestos. Sabotearon nuestros motores con el pretexto de protocolos de seguridad. Reclasificaron a los humanos como formas de vida expansionistas de nivel 3 para poder bloquear nuestras solicitudes de terraformación. Se giró para enfrentarlos. Y se dijeron a sí mismos que eran justos, que nosotros éramos demasiado imprudentes, demasiado agresivos, demasiado ruidosos. Enterraron su robo en procedimientos. Y ahora quiero que lo digan. Señaló al delegado Wixar. Tú primero. La boca del delegado se movió en silencio. El humano inclinó la cabeza. Dilo. Yo. La voz del alienígena era débil. El Consejo extrajo injustamente recursos y autoridad de las colonias humanas bajo sentencias fraudulentas. El humano asintió una vez. ¿Ven qué fácil fue? Continuó. Cuarta demanda. Disolución de los gremios de asesinos Gelari. Los usaron para matar a un diplomático. A mí. Los desmantelarán para el final del ciclo, o entregaré sus registros de clientes a todas las flotas mercenarias del sector. Los ojos se abrieron de par en par. ¿Tienes eso? Graznó el anciano Har. La tierra lo tiene todo. Se sentó de nuevo. Quinto. Queremos los registros completos de los programas de manipulación genética que involucran a humanos. Todos ellos. Dejó que eso flotara en el aire como un arma cargada. No finjan que no lo saben. La mitad de ustedes votó a favor. Votos silenciosos, colados en proyectos de ley de financiación agrícola. Han estado ajustando variables en nuestras colonias exteriores. Tasas de esterilidad, supresión de la esperanza de vida, amplificación de la agresión. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Querían poner a prueba la evolución. Encontraron algo que los asustó. Nadie lo negó. Continuó. Sexto, a la Tierra se le otorgará un asiento permanente a la cabeza de este consejo. Miró la silla debajo de él. Este asiento. No un estatus de observador fabricado como antes. Nos dan la voz real, o el próximo asiento arderá. Hubo más movimiento, nervioso, contenido. Un delegado susurró algo demasiado bajo para ser oído. No importaba. El daño estaba hecho. El hombre estaba cambiando la estructura de poder de la galaxia en tiempo real, y nadie lo detenía. Séptimo, dijo, golpeando la mesa 2 veces. No más redes de propaganda dirigidas a los humanos. ¿Creen que no nos damos cuenta? Envenenan sus transmisiones. Nos describen como salvajes en sus historias. Piratas, brutos, villanos. Miró a su alrededor. Pero cuando los verdaderos monstruos vienen arañando a sus puertas, los Boykin, la masa de carne, la espiral, ¿a quién llaman? No esperó a que respondieran. A nosotros. Se golpeó el pecho una vez. Porque saben, en el fondo, que los monstruos no les temen a ustedes. Nos temen a nosotros. Se levantó de nuevo. Ahora en control total. Octavo. El embargo planetario sobre Marte termina. Ahora. Sus puestos de control orbitales desaparecen para mañana a esta hora. Miró al representante Gelari, uno de los pocos que todavía tenía el coraje de mirarlo a los ojos. Presionaron a Marte porque no se doblegó lo suficientemente rápido. Lo llamaron un paraíso de piratas. Nosotros lo llamamos una frontera, y ya no son bienvenidos allí. Comenzó a dar vueltas de nuevo, como un depredador. Noveno, reconocimiento. Se detuvo. Registrarán, transmitirán y enseñarán en cada especie del Consejo que la humanidad no es una amenaza, sino un poder, un igual incuestionable. Le dirán a sus jóvenes que la Tierra no debe ser objeto de burla, espionaje o subestimación. Borrarán las palabras primate inferior de todos los archivos del Consejo. Hizo una pausa. Y empezarán a referirse a nosotros apropiadamente, no como humanos, no como terranos, sino como hombres soberanos. La palabra golpeó la sala como el estruendo de un trueno. Nadie se movió. Nadie siquiera se atrevió a parpadear. Y luego vino la 10ª. Les dio la espalda, mirando hacia la alta cúpula de cristal, donde las estrellas ardían silenciosamente sobre sus cabezas. Demanda final. Dejó que las palabras se asentaran lentamente,
como una hoja de cuchillo girando en carne vieja. Declararán públicamente que la Tierra ha ganado esta guerra. Silencio. Se giró. Porque no se equivoquen, esto es lo que fue. La declararon en el momento en que intentaron silenciarme. Han pasado décadas tratando de controlar nuestro futuro con artimañas y leyes. Han robado, mentido, torturado, y nosotros se lo permitimos. Dio un paso adelante de nuevo, hasta que se paró en el centro de la cámara, observando sus ojos. Hasta ahora. Esta es su rendición. Luego, sin decir una palabra más, colocó un pequeño dispositivo negro sobre la mesa, un proyector. Lo presionó una vez. Una transmisión final iluminó la cámara. No eran naves de guerra, ni objetivos, sino una grabación del ataque. Cada momento, cada palabra, cada detalle, desde múltiples ángulos. El dardo, el intento de asesinato, el silencio, la muerte, la sonrisa del hombre. Y luego la transmisión mostró algo más. Otra cámara del Consejo. Una que no estaba en esta ciudad, en otro sector, en otro mundo. Miembros del Consejo viendo la misma grabación en tiempo real. La transmisión ya había comenzado. A través de todo el espacio conocido, cada mundo del Consejo estaba viendo el mensaje final de la Tierra. El humano sonrió una vez más. No cruel, ni siquiera fría, solo resuelta. Ahora les toca elegir, dijo en voz baja. Hagan la declaración o esperen a que su gente la haga por ustedes. Luego se alejó de la mesa, dejando las 10 demandas atrás, grabadas en sus mentes para siempre. La cámara no estalló en gritos. No degeneró en caos. Eso habría sido demasiado limpio, demasiado simple. En cambio, lo que siguió fue peor. Silencio. Un silencio largo, reptante, sofocante. Donde el orgullo ahogaba la razón y el miedo se negaba a ser nombrado. Todos se quedaron allí, parpadeando ante las imágenes que se repetían en bucle sobre ellos. El ataque, la sonrisa, el colapso de su ilusión de superioridad. El anciano Har finalmente lo dijo. Una palabra. Nos rendimos. No fue noble. Ni siquiera fue fuerte. Se deslizó fuera de su boca como una infección que se escapa de una herida. No hubo ceremonia, ni voto colectivo, ni declaración grabada. Solo un único momento de reconocimiento silencioso de que no les quedaban cartas por jugar. Los demás no discutieron. No lo necesitaron. Ya se habían rendido en el segundo en que el dardo fue atrapado. En el segundo en que un humano sonriente les dijo que la muerte llevaba su rostro. El hombre del traje, el diplomático, el arma, no reaccionó, no sonrió con suficiencia, no se regodeó. Simplemente se dio la vuelta y salió de la cámara. Y a medida que la presión de su presencia se desvanecía, el Consejo finalmente comenzó a respirar de nuevo. Respiraciones superficiales, entrecortadas. Pero fuera de esa cámara, la galaxia ya estaba en llamas. Los primeros disturbios comenzaron en las colonias Coruar, en la capital industrial de Centus Prime. Una protesta masiva estalló antes de que la transmisión siquiera terminara. Multitudes de humanos, trabajadores, mineros, ingenieros, se volcaron a las calles, derribando los ídolos holográficos de los dioses de la unidad del Consejo. No coreaban consignas. Simplemente rompían cosas. En los muros de la ciudad, alguien pintó con aerosol las palabras, «Devolvemos la sonrisa». En las estaciones del borde controladas por los XR, la seguridad del Consejo intentó silenciar las imágenes. Bloquear la señal, anular la red, cortar la energía. Pero era demasiado tarde. La Tierra había usado sus propios sistemas contra ellos. La transmisión estaba incrustada en todo, incluso en los dibujos animados para niños, incluso en la pornografía, incluso en las señales de navegación de emergencia. Estaba en todas partes, inevitable, inolvidable. En los mundos Gelari, el pánico se apoderó de la comunidad de inteligencia. Sus asesinos, considerados durante mucho tiempo imparables, ahora estaban marcados para morir por las células de operaciones encubiertas de la Tierra. Algunos intentaron desaparecer. Otros intentaron suplicar. Ninguno tuvo éxito. Al final del primer día, 23 bases Gelari habían sido purgadas.
sin supervivientes, sin restos. Y en las flotas militares del Consejo estacionadas sobre colonias rebeldes, los oficiales comenzaron a cuestionar sus órdenes. ¿Por qué seguimos aplicando bloqueos? ¿Qué pasa si la Tierra apaga nuestros sistemas de forma remota? ¿Quién controla realmente esta guerra? Las dudas se extendieron como la pólvora. Y la duda, cuando se combina con el miedo, se convierte en motín. Al final de la semana, 17 flotas habían cambiado de bando, no hacia la Tierra, simplemente lejos del Consejo. Porque si un hombre sonriente con un traje podía entrar en la cámara más segura que existía y forzar una rendición con 10 palabras y una mirada muerta, entonces la galaxia ya no era del Consejo. Pertenecía a los que sonrieron al final. Mientras tanto, él observaba todo desde la órbita. Su nave, lluvia de obsidiana, no era un acorazado. Ni siquiera era particularmente grande. Sin cañones masivos, sin motores llamativos, solo silencio y precisión. Una nave hecha para gente como él. Estaba de pie en la cubierta de observación, con las manos a la espalda, viendo los datos desplazarse. Levantamientos, colapsos, disculpas falsas, sobornos, amenazas. Nada le sorprendía. Las especies del Consejo siempre habían sido predecibles, arrogantes, teatrales, políticas. Incluso ahora, después de rendirse, estaban maniobrando tras bastidores, tratando de encontrar formas de minimizar su vergüenza, diluir el momento, reescribir la narrativa. Una delegada del Consejo ya había intentado afirmar que el humano no había ganado realmente, que las 10 demandas todavía estaban en discusión. Fue encontrada muerta a la mañana siguiente, su implante neural quemado desde dentro. Sin mensaje, sin advertencia, solo un punto final brutal. Él no lo disfrutó, pero tampoco se arrepintió. No se permite que los derrotados escriban la historia. La escribes por ellos. Detrás de él, una voz finalmente habló. Una mujer, no militar, no política, solo un enlace. Estaba nerviosa, con una tablilla de datos temblando ligeramente en su mano. Lo están llamando el día de la sonrisa. Él se giró ligeramente. ¿Quiénes? Todos. Las colonias, los sistemas exteriores, incluso algunas poblaciones del Consejo. Es tendencia en más de 3.000 redes. Los humanos están pintando esa sonrisa en paredes, en banderas, en sus rostros. Él no dijo nada. Dicen que usted, ella vaciló. Es el hombre que hizo parpadear a la galaxia. Aún silencio. Lo llaman el dios sonriente. Eso le hizo estremecerse, solo un poco. Deténlo, dijo. Apágalo. Todo. Ella parpadeó. ¿No quiere el crédito? Él se giró por completo, sus ojos fijos en los de ella, fríos, controlados. Esto no se trataba de mí. Ella no volvió a hablar. Él se volvió de nuevo hacia las estrellas. Haz que la flota mantenga la posición, dijo. Sin ataques a menos que se nos provoque. Sin mensajes a menos que se reciban. Si quieren paz, que se ahoguen en ella primero. Ella asintió y se fue. Abajo, dentro de los círculos internos del Consejo, las grietas se convirtieron en fracturas. La jerarquía Makar declaró una reforma de liderazgo de emergencia. Los Gelari disolvieron 3 salas encubiertas públicamente. En privado, evacuaron todos los sitios clandestinos que habían construido, porque sabían lo que vendría después. Los mundos principales de los Wixar cayeron casi en una guerra civil. La mitad de la población exigía una disculpa, la otra mitad exigía venganza. Pero esa segunda mitad, los que todavía pensaban que podían desafiar a la Tierra, comenzaron a organizarse en silencio, en secreto, en sistemas muertos y lunas destrozadas. Una coalición en la sombra. Una a la que no le importaba la rendición. Una que no creía que la guerra hubiera terminado. Una que no estaba lista para soltar el poder. Se llamaban a sí mismos la llama restaurada. Y no eran diplomáticos. Eran cazadores. Él sabía de ellos incluso antes de que eligieran el nombre. Se sentó en silencio a bordo de la lluvia de obsidiana, observando canales encriptados que sangraban datos corruptos. Estaban probando las defensas de la Tierra. Pequeños ataques, desapariciones, unidades rebeldes.
No lo suficiente como para hacer noticia, solo lo suficiente para probar el fuego. Pero la Tierra no respondió. No con misiles, no con flotas. En cambio, las muertes comenzaron de nuevo. No ruidosas, no públicas, simplemente limpias. Un almacén de drones armados en una luna remota. Desaparecido, derretido hasta convertirse en vidrio. Un laboratorio secreto que diseñaba neurotoxinas específicas para humanos. Todos dentro encontrados muertos. Sin heridas, sin toxinas, simplemente con muerte cerebral. Todos ellos, sonriendo. Los susurros comenzaron de nuevo. Que el hombre de la cámara no se había ido. Que todavía estaba observando. Que la sonrisa no era solo un momento, era un movimiento. Estaba solo en la cámara de meditación, una esfera silenciosa y sin gravedad donde el ruido no existía. Observaba un mapa hueco de la galaxia girando lentamente. Cada sistema pulsaba con vida, datos, energía, y él sabía algo. No habían aprendido la lección. El consejo se arrodilló porque no tenía otra opción. Pero arrodillarse no es romperse, y la Tierra necesitaría romperlos por completo. No con bombas, con memoria. Grabó un último mensaje. No para el consejo, no para la llama, no para los diplomáticos. Para la galaxia misma. Todos vieron lo que pasó. Vieron cómo intentaban borrarme. Y vieron lo que siguió. Pero no confundan el silencio con la misericordia. Todavía estamos aquí. Todavía estamos sonriendo. Nunca más volverán a hablar de los humanos como primitivos. Nunca más decidirán nuestro lugar por nosotros. Esto no es una nueva era. Es la antigua que ha regresado. La era de los hombres soberanos. La era del miedo ganado. Cerró el mensaje y lo vio transmitirse en vivo. No a través de transmisiones de guerra, sino a través de canales de música, redes de juegos, cuentos infantiles, memes. Que la galaxia lo sintiera. Que escucharan su voz mientras dormían. Que se preguntaran cada día si la sonrisa todavía los estaba observando. El intento de asesinato no fue audaz. Fue desesperado. No intentaron igualar la tecnología de la Tierra. No lanzaron naves de guerra ni drones pesados. Usaron algo antiguo, algo personal. Un cuchillo, un hombre, una traición. Sucedió en la estación Bargy, terreno neutral, recientemente entregado a la supervisión de la Tierra según el cumplimiento forzado del Consejo. Había ido allí para hablar con los líderes del sistema local, en su mayoría representantes de especies más pequeñas, las que estaban demasiado lejos del poder como para sentirse seguras antes de que la Tierra se levantara e hiciera sangrar a los gigantes. Vino solo, sin guardias, sin armas, solo una delgada tablilla de datos negra y el mismo traje que usó el día que la galaxia cambió. Pensaron que era arrogancia. No lo era. Era un cebo. El hombre que se le acercó parecía humano. Ese fue el primer error. No lo era. Genéticamente modificado por los Gelari durante sus proyectos clandestinos. Uno de los restos que escapó después de que sus laboratorios fueran eliminados. Entrenado para esto, condicionado, programado. Se movió como una sombra detrás de la pared mientras el diplomático hablaba con una delegación de las tribus de la Luna Centaur. Esperó hasta el momento en que el humano le dio la espalda. Se movió en silencio, eficientemente. Luego atacó. La hoja se deslizó por el aire, curva, zumbando, vibrando a una frecuencia destinada a alterar la estabilidad molecular. Se suponía que un solo corte convertiría la carne en lodo. Pero nunca lo tocó. Ni siquiera se acercó, porque el hombre no estaba sorprendido. Se giró mientras la hoja se acercaba, tranquilo, lento, incluso aburrido, y le agarró la muñeca. Siguió un borrón de movimiento. No elegante, no sofisticado, solo preciso. Le destrozó el antebrazo al atacante en 4 puntos con un solo giro. Luego se acercó y le levantó la rodilla hasta la caja torácica del asesino con un crujido de huesos rompiéndose. La criatura cayó, gritando. Ya no era humana. El diplomático se agachó a su lado, con los ojos tranquilos, calculadores. ¿Sabes lo que representa esta estación? Preguntó en voz baja. La cosa siseó, su voz fallando entre idiomas. ¿Crees que lo terminaste? Escupió.
Pero el fuego sigue ardiendo. El diplomático asintió lentamente. Bien. Espero que arda. Se inclinó más cerca. Pero viniste por mí. No por una flota, no por una colonia. Lo hiciste personal. Metió la mano en su abrigo y sacó algo pequeño, un anillo de metal grabado con escritura terrestre. Nada especial a simple vista. Se lo deslizó en el dedo tembloroso del asesino. ¿Quieres fuego? Te lo daré. Se levantó. Luego susurró algo. El anillo brilló brevemente, luego pulsó con un tono agudo. Y de repente, el asesino ya no gritaba, porque ya no respiraba. Y sus ojos sonreían. Los diplomáticos detrás del cristal, Sentar y otros, miraron con horror como el rostro del asesino se congelaba en una sonrisa amplia y antinatural, su cuerpo bloqueado, los músculos petrificados. Y luego, lentamente, grotescamente, comenzó a reír. Excepto que ya estaba muerto. El diplomático no se quedó. Simplemente se dio la vuelta y se fue. En una hora, la grabación llegó a todas las principales cadenas de transmisión. Un mensaje incrustado en las imágenes. Intentaste quitarme la sonrisa, así que ahora la llevarás para siempre. De vuelta en la lluvia de obsidiana, se sentó en la oscuridad. No volvió a ver la transmisión. No lo necesitaba. Ya sabía lo que causaría. Miedo, confusión, retractación y finalmente, represalias. No podían evitarlo. La llama restaurada estaba construida sobre el viejo orgullo. Sobre los huesos de cobardes que no sangraron la primera vez. No eran guerreros. Eran sobras. Pero incluso las sobras se pudren si las dejas fermentar. Se dirigió a la mujer a su lado, una diferente esta vez. Sin rango oficial, solo una operadora. Joven, calculadora. ¿Activamos el protocolo?, preguntó ella. Él no respondió de inmediato. Luego dijo, fase 2, quema silenciosa. Ella asintió. Sus manos danzaron por la pantalla. ¿Cuál es el objetivo principal?, preguntó. Él miró por el ventanal a las estrellas que sangraban más allá del casco. La memoria. La fase 2 no se trataba de matar líderes. No se trataba de destruir naves. Se trataba de borrar leyendas. La llama restaurada había estado susurrando historias sobre el exceso de poder humano, su propia maquinaria de propaganda, diciéndoles a las especies asustadas que la Tierra se convertiría en tiranos, que la humanidad esclavizaría, controlaría, consumiría. La respuesta: silencio, luego precisión. Todos los historiadores conocidos que ayudaron a escribir esos mensajes, desaparecidos a mitad de frase durante entrevistas en vivo. Los archivos que contenían los videos de reclutamiento de la llama, corrompidos. No borrados, sino retorcidos, vueltos a subir con el audio empalmado y las imágenes alteradas hasta que incluso su propia gente creyó que habían falsificado su movimiento. Uno por uno, los héroes de la resistencia perdieron credibilidad, perdieron memoria, perdieron voz. Ya no se trataba de dominación. Se trataba de asfixia psicológica. Déjalos gritar en un vacío que nunca devuelve el eco. Déjalos darse cuenta de que lo más aterrador del universo no es una flota. Es ser olvidado. Aún así, alguien se defendió. No muchos, pero suficientes. Lanzaron un asalto a gran escala contra la lluvia de obsidiana. Naves suicidas, señales interferidas, ojivas químicas. Abrieron una brecha en el casco. Pensaron que huiría. No lo hizo. Se quedó solo en la cubierta de observación, con un brazo ensangrentado por la metralla, el traje roto, el pelo apelmazado, observando las llamas arrastrarse por el exterior de su nave como gusanos lentos. Los atacantes irrumpieron. 3 de ellos. No buscó un arma. Ni siquiera se inmutó. Se detuvieron cuando lo vieron, porque sus ojos ya los estaban llorando. Todavía no lo entienden, dijo en voz baja. Creen que están luchando contra un hombre. Dio un paso adelante, sangrando por un brazo. Están luchando contra la última mentira de la galaxia. El primero levantó un arma y disparó. El humano se desdibujó. La bala falló. También la siguiente. Y la siguiente. Luego estaba frente a ellos. Demasiado cerca. Y la muerte llegó rápido.
No llamativa, no ruidosa. Solo 3 gargantas rotas y un hombre de pie, solo de nuevo. Todavía respirando, todavía sonriendo. Más tarde, mientras la nave se reparaba y los sistemas se restauraban, las comunicaciones cobraron vida con un canal privado. Una voz, granulada, mecánica, alterada, resonó en la oscuridad. Te vemos. Él cerró los ojos. Tendrás que hacer más que eso. No eres intocable. No, dijo. Solo no tengo miedo de ser tocado. Una pausa. ¿Por qué? Se giró hacia el altavoz. Porque la única parte de mí que sentía miedo murió en esa cámara. Otra pausa. No puedes ganar para siempre. No lo necesito, dijo. Luego se acercó al comunicador. Solo necesito sobrevivir al último cobarde en la sala. El último intento de la llama restaurada llegó semanas después. Una cumbre, una paz falsa, una oportunidad de diálogo ofrecida en espíritu de reconciliación. Él aceptó. Todos le dijeron que no lo hiciera. Todos le rogaron que no lo hiciera. Él sonrió. No voy a ir a la reunión. Ellos parpadearon. ¿Entonces quién? Él se giró. La idea. La llama se reunió en un mundo asteroide, remoto, fortificado, lleno de sistemas de seguridad. Pensaron que tenían el control. Se equivocaron, porque el diplomático humano que entró en su cámara de la cumbre no era humano en absoluto. Solo un dron imitador, un cascarón programado para sonreír. Habló una vez. Querían hablar con la sonrisa. Ahora la llevarán. Luego detonó. No con fuego, no con plasma, con silencio. Una bomba de pulso negro, un arma de frecuencia que apagó todos los dispositivos, implantes, armas, interfaces cerebrales de comunicación. Y en ese silencio, llegaron los verdaderos operativos de la Tierra. No para luchar, para borrar. Ninguno de los líderes de la llama logró salir. Y cuando la galaxia buscó imágenes, no había ninguna. Solo una única imagen se extendió por cada nodo de datos. Una insignia de la llama rota por la mitad con una sonrisa dibujada en ceniza sobre ella. Lo llamaron paz. En la superficie, la galaxia parecía haberla encontrado. La última rebelión coordinada de la llama restaurada había terminado en cenizas y silencio. Los sistemas del Consejo se doblegaron a las 10 demandas de la Tierra sin decir una palabra más. Se firmaron tratados. Los conflictos fronterizos desaparecieron. Incluso el comercio se reanudó en los sectores fracturados. Pero no se sentía como paz. Se sentía como sumisión. Tácita, pesada, frágil. La galaxia ya no temía la guerra. Le temía a él. Al hombre que entró en la cámara más poderosa que existía y no salió con sangre en su traje, sino con la galaxia en la palma de su mano. Ya no aparecía en las transmisiones. No más mensajes, no más amenazas, no más sonrisas. Simplemente había desaparecido. Y eso les hizo temerle aún más. No fue lejos. Un puesto de avanzada oculto controlado por la Tierra en el borde del velo de Serac. Aislado, fuera de la red, atmosféricamente inestable. El tipo de lugar donde un hombre podía desaparecer sin morir. Ya no llevaba traje. No se sentaba en mesas, no escribía demandas, no daba discursos. Se sentaba solo, observando, escuchando, no las transmisiones, sino el silencio. El tipo de silencio que solo sigue a una victoria total. No era satisfactorio. No para él, porque en el fondo, sabía lo que no querían admitir. La paz construida sobre el miedo no es paz. Es una pausa. Y las pausas siempre terminan. De vuelta en el espacio del Consejo, comenzó la adaptación. Nuevos planes de estudio reescribieron la historia humana, no por respeto, sino por necesidad. Los niños aprendieron que la humanidad se había elevado por encima del conflicto y había enseñado a las estrellas una lección de unidad. Olvidando convenientemente quién les enseñó y cómo. Los líderes del Consejo se inclinaban en público, elogiaban la cooperación, prometían nuevos futuros compartidos. A puerta cerrada, susurraban las mismas viejas palabras. ¿Cómo contenemos a la Tierra? ¿Cómo sobrevivimos a ellos? En los sectores exteriores, algo peor comenzó a suceder. Adoración. Él no la quería.
No la pidió, pero creció como un tumor en el silencio que dejó atrás. Artistas callejeros pintaban su rostro en callejones, siempre con esa misma sonrisa. Poetas escribían versos llamándolo la llama soberana. Milicias ni siquiera alineadas con la tierra comenzaron a llevar estandartes negros con una sola frase: devolvemos la sonrisa. Dejó de tratarse de la tierra. Dejó de tratarse de las demandas. Se convirtió en un símbolo, una amenaza utilizada por personas que querían control, poder, miedo, al igual que aquellos a quienes decían odiar. Y la tierra no lo detuvo. No podían, porque a pesar de todo el miedo que la galaxia le tenía a ese hombre, su propia gente le temía igual. Al hombre que una vez llamaron diplomático no le importaba la adoración. Lo que más le sacudió fue el momento en que se dio cuenta de que había matado la esperanza. No a propósito, pero innegablemente, porque la galaxia ya no creía en la diplomacia. No realmente. ¿Por qué lo harían? Un hombre entró en una sala. No levantó la voz y volcó toda la jerarquía galáctica. ¿Para qué hablar? ¿Para qué negociar? ¿Para qué creer en algo que no sea el poder? Lo vio suceder incluso en la Tierra. Los niños se entrenaban más duro, más jóvenes. Los diplomáticos ahora caminaban con seguridad. La confianza se volvió obsoleta. Y detrás de cada conversación, cada sonrisa, cada alianza, había un pensamiento tácito. ¿Qué haría él? Eso lo atormentaba más que la muerte jamás podría. Fue llamado de vuelta solo una vez. No por una amenaza, no por un levantamiento, sino por una solicitud de la propia Tierra. Una cumbre. No para hacer más demandas, sino para hacer una pregunta. ¿Y ahora qué? La galaxia había sido remodelada. El poder había cambiado. La Tierra se alzaba sobre las estrellas, indiscutible. Pero la victoria sin dirección era solo un peso, una carga. Llegó tarde, no llevaba el traje, no habló primero. Cuando le preguntaron qué debería hacer la Tierra con su dominio, no dijo nada. Preguntaron de nuevo. Aún silencio. Solo cuando un ayudante, joven, idealista, se levantó y dijo: necesitamos guiarlos. Finalmente habló. No. Los ojos se volvieron hacia él. No se lidera a través del miedo, levantó la vista. El miedo se gestiona. Se aísla. No se construye con él. Uno de los generales más viejos frunció el ceño. ¿Entonces para qué fue todo esto? Lo miró fijamente, frío. Para hacer que escucharan. Se levantó, lenta, deliberadamente. El miedo abre la puerta. No la mantiene abierta. Si seguimos presionando, solo esperarán para volver a levantarse. Alguien preguntó lo obvio. Entonces, ¿les devolvemos el poder? Él negó con la cabeza. No. Pausa. Pero se lo prestamos. Otra pausa. Les damos opciones. Dejemos que gobiernen de nuevo. Dejemos que sientan el control. Dejemos que construyan. Porque en el segundo en que crean que no se lo permitiremos, se romperán. Al general no le gustó. ¿Por qué debería importarnos si se rompen? El diplomático miró por la ventana, hacia las estrellas que sangraban en la oscuridad. Porque la última vez que se rompieron, dijo, entré en una habitación y salí cargando con el peso de toda una galaxia. Silencio. Miró por encima del hombro, con expresión neutra. No estoy seguro de poder hacerlo de nuevo. Estuvieron de acuerdo, no porque quisieran, sino porque lo entendieron. Les había ganado la guerra, pero no podía ganar el futuro con la misma sonrisa. Durante el año siguiente, la Tierra comenzó a retroceder ligeramente, lo suficiente. El Consejo no fue restaurado, pero fue reorientado bajo observación humana. Las decisiones se tomaron de nuevo a nivel local, con el arbitraje final de la Tierra. Los tratados se reescribieron, no con miedo, sino con realismo. Y en silencio, lentamente, la galaxia comenzó a funcionar. El comercio, la cultura, incluso la risa regresaron a algunos rincones. Pero el miedo nunca se desvaneció por completo. ¿Cómo podría? No se olvida al hombre que reescribió las estrellas con una frase. No se desconoce el peso de una sonrisa silenciosa. Él nunca volvió a la vida pública. Nunca más entró en cámaras.
Nunca dio un segundo discurso. No lo necesitaba. Su nombre se convirtió en una cicatriz. Una de la que la gente no hablaba, pero que nunca dejaba de recordar. Algunos decían que murió. Otros que fue congelado, la última arma de la Tierra guardada por si las estrellas olvidaban el coste. Otros creían que nunca existió. Solo un mito, una historia, una advertencia. Cuidado a quien silencias, podría devolverte la sonrisa. Una noche, años después, en una colonia llamada Asvale, olvidada por la mayor parte de la galaxia, una niña le preguntó a su abuelo si la historia era cierta. ¿Realmente sonrió cuando intentaron matarlo? El anciano miró por la ventana durante un largo rato. Luego dijo, no. Ella frunció el ceño. ¿Pero dijeron? No, repitió él. No sonrió porque intentaran matarlo. La miró. Sonrió porque sabía que ya habían perdido. La niña no lo entendió. No entonces, pero lo recordó. Siempre lo haría. Las primeras señales llegaron en silencio. Un sistema fronterizo, Berut Delta, dejó de responder a las señales del Consejo. No era alarmante. Los sistemas exteriores se quedaban en silencio todo el tiempo. Generalmente por fallos de energía, a veces por disturbios civiles. Pero luego otro mundo, Hall 3, le siguió. Luego una colonia minera, luego una estación de retransmisión. Cada uno se apagó. No destruido, simplemente desconectado. Como si alguien hubiera desenchufado silenciosamente su voz. No era guerra. No era rebelión. Era borrado. Y la Tierra se dio cuenta. Un mensaje codificado fue interceptado de uno de los sistemas apagados. Fuertemente encriptado, contorsionado a través de viejos dialectos de la Tierra, idiomas no utilizados en un siglo. Pero lo descifraron. 3 palabras. Sonreímos primero. Al principio pensaron que era un tributo, un eco del viejo mensaje, el movimiento que una vez sacudió las estrellas. Pero estaban equivocados. No era un eco. Era una burla. Su nombre era Valen Drex. Nacido humano, burócrata de nivel medio de la Tierra, olvidado por la mayoría, nunca sirvió, nunca luchó, solo observó. Creció en la era del silencio del diplomático. El hombre que reescribió la historia haciendo lo que ningún otro humano podía, ganar sin gritar. Pero Valen lo malinterpretó. Pensó que la sonrisa era una táctica, una marca, una herramienta de control. Nunca entendió lo que había detrás. Los años de paciencia, de pérdida, de silencio ganado. Valen Drex era un imitador. Y los imitadores siempre son más peligrosos que los originales, porque no conocen el peso de lo que están copiando. Llamó a su movimiento la primera sonrisa, no por reverencia, sino por arrogancia. Afirmaba que el hombre del traje solo había abierto la puerta. Ahora era el momento de arrancarla de sus bisagras. Sus transmisiones eran pulcras, cuidadosamente diseñadas, centradas en los humanos, pero no leales a la Tierra. Su voz era suave, segura, mezclada con falsa empatía e ira controlada. Hablaba a los descontentos. Los humanos del borde exterior que nunca obtuvieron un asiento en el nuevo consejo. Los niños nacidos en colonias gobernadas por sistemas que solo les temían, nunca confiaron en ellos. Hablaba al poder olvidado. Ya no esperamos permiso. No sonreímos después de que sangren. Sonreímos primero y sonreímos mientras arden. Su bandera, un campo negro, por supuesto. Pero en lugar de una sonrisa, llevaba 1000 pequeñas sonrisas blancas talladas en una espiral. Una tormenta de muerte sonriendo al vacío. Comenzaron tomando Centerold, una colonia penal olvidada que orbitaba una luna fracturada. A nadie le importó hasta que transmitieron la ejecución del alcaide con una sonrisa tallada en su pecho. Luego pasaron a Kravix Delta, haciéndose pasar por inspectores de la Tierra. Tomaron como rehén al enviado del Consejo y le hicieron leer su manifiesto en vivo justo antes de detonar una bomba bajo la cúpula cívica de la capital. Sin advertencia, sin amenazas, solo una sonrisa antes del fuego. En la Tierra, el pánico floreció en silencio. La lluvia de obsidiana no se había visto en años. El hombre que una vez doblegó la galaxia con 10 palabras había desaparecido, se había ido a pudrir en la soledad
o en la criogenia, o en el mito. Pero la Tierra sabía algo que las estrellas no. Todavía estaba vivo, y no lo habían llamado porque temían en que podría convertirse si lo hacían. Pero ahora no tenían otra opción. Lo encontraron en el borde de la falla del polvo lejano, viviendo en una vieja estación deformada por la gravedad, rodeado de silencio y sistemas de agua oscura que zumbaban como gigantes dormidos. Al principio no respondió, solo miró la transmisión con ojos cansados. Le mostraron las imágenes. Baylen Drex, los bombardeos, la bandera en espiral, las palabras, sonreímos primero. Aún silencio. Luego habló, con la voz más áspera, más vieja. Imitador. El agente de la Tierra asintió lentamente. Más que eso ahora. Lo está convirtiendo en doctrina. Él no dijo nada. El agente dio un paso adelante. La gente lo está siguiendo, no solo humanos. Mercenarios, colonias, piratas. Algunos piensan que es tu heredero. El hombre levantó una ceja. ¿Mi qué? Tu reemplazo. Eso le hizo soltar una risita. La primera vez que se había reído en años. Luego miró a la pantalla. Directo al centro. Llama a la lluvia. La lluvia de obsidiana tardó 6 horas en llegar al punto de encuentro cerca del cinturón de Duraxis. No rugió. No brilló. Simplemente apareció, como un pensamiento que la galaxia había olvidado que tenía. La nave negra se abrió para él como si recordara su sangre. No se puso un traje esta vez. Sin pompa, solo un abrigo, pesado y descolorido. La tripulación no habló. No saludaron. Simplemente asintieron, porque recordaban. No se saluda a la muerte. Simplemente te preparas para seguirla. Su primer mensaje no fue una amenaza. Fue una sentencia. Baylen Drex no es la sonrisa. Es la infección que la sigue. No lo hizo público. No lo necesitó, porque en menos de una hora, cada sistema tocado por la primera sonrisa se quedó en silencio. Sus líderes no murieron. Desaparecieron. Se fueron. Sin imágenes, sin transmisiones. Solo habitaciones vacías donde antes las bocas solían gritar. Baylen no entró en pánico. Sonrió. Lo llamó la Segunda Guerra de la Sonrisa. Pero cometió un error. Pensó que era su igual. Se encontraron una vez. No en un campo de batalla, no en una cámara, sino en una nave muerta flotando entre sistemas. Un crucero a la deriva convertido en santuario hueco. Sin guardias, solo ellos. Baylen entró primero, vestido con una réplica del traje, una sonrisa perfecta pintada en su rostro. Esperaba que nos encontráramos, dijo. El hombre no dijo nada. Baylen se sentó frente a él, sin miedo. Tú lo empezaste. Yo lo estoy terminando. Deberías estar orgulloso. Aún nada. Baylen se inclinó hacia adelante. Ahora me siguen a mí. Finalmente, una respuesta. No. Baylen frunció el ceño. No puedes negarlo. El movimiento es real. Las banderas, la doctrina. El hombre levantó la vista, con los ojos vacíos. Yo no construí un movimiento. Dejé una advertencia. Baylen se rió. Llámalo como quieras. Yo soy lo que viene después. Una pausa. Luego, finalmente, la sonrisa regresó. No amplia, no cálida, solo antigua. ¿Eres lo que viene después de olvidar? Se levantó. Baylen también lo hizo. ¿Y ahora qué? ¿Me matas? ¿Eso es todo? El hombre asintió. No. Te borro. Baylen intentó hablar, pero el aire colapsó. Su voz se congeló en su garganta. Los músculos se bloquearon. Las señales neuronales silenciadas por un microcampo integrado en el asiento. Se quedó de pie, luchando, con los ojos abiertos de par en par al darse cuenta. El hombre pasó a su lado lentamente, susurrándole al oído. Sonreíste primero, pero solo porque no viviste lo suficiente para ver la verdadera. Y entonces Baylen desapareció. No en sangre, no en fuego, simplemente se fue. Sin cuerpo, sin nombre, solo un nuevo mensaje transmitido a cada colonia de la primera sonrisa. Solo ha habido uno. Pasó el tiempo. Años esta vez, no en caos, no en guerra,
sino en reconstrucción. La última chispa de rebelión, la primera sonrisa, murió en silencio. Su falso profeta desapareció sin dejar rastro. Sin funeral, sin martirio, sin eco, solo borrado. El hombre que lo terminó regresó a su estación silenciosa más allá de la falla del polvo lejano. Y esta vez no respondió a las llamadas de la Tierra. No lo necesitaba. La galaxia había aprendido y recordado. Pero lo que pasa con la memoria es que no se queda quieta. Se reescribe. Se convierte en leyenda. Y es entonces cuando las cosas se vuelven peligrosas de nuevo. En Nueva Méridis, un holograma de enseñanza mostraba a los niños el día en que la Tierra liberó a las estrellas. Pero el hombre ya no era un arma. Era un filósofo, un enviado de paz con una mente brillante. Su sonrisa fue rebautizada, un símbolo de empatía, un puente entre la violencia y la contención. La transmisión lo mostraba hablando suavemente en simulaciones artificiales. Su tono romantizado, cuidadosamente editado, desinfectado. Las 10 demandas renombradas como las 10 esperanzas. Ni una mención de los cuerpos, del dardo, del silencio entre palabras. Él lo vio una vez a través de una transmisión de baja resolución enviada anónimamente a su estación. No dijo nada. No se rió. Simplemente la borró, porque ahora entendía algo. No solo estaban borrando la verdad. La estaban reemplazando. En otras partes del espacio del Consejo, se estaban erigiendo estatuas. Estatuas de él, pero ninguna era precisa. Una lo representaba sosteniendo una paloma, otra con los brazos extendidos como un santo. Una incluso lo mostraba arrodillado, aceptando la paz de manos alienígenas. Ninguna de ellas capturaba su rostro. Ninguna acertaba con la sonrisa, porque no se puede esculpir un arma que parece un hombre. Y no se puede tallar un momento en el tiempo. Pero lo intentaron, porque la galaxia necesitaba creer que la guerra se ganó con paz. No podían aceptar lo que realmente sucedió, que se ganó con miedo. En la Tierra, los gobiernos se habían estabilizado. Su influencia se extendía hasta los sistemas más lejanos. Pero con el poder llegó un problema extraño, la fe. Nuevos grupos comenzaron a formarse. No cultos exactamente, no religiosos, pero obsesionados. Se llamaban a sí mismos cosas como los dientes de la sonrisa, la voluntad soberana y los ecos del silencio. No buscaban el poder. No se amotinaban. Simplemente lo estudiaban, copiaban su forma de caminar, su cadencia, su tono grabado. Vestían trajes con una confianza silenciosa y observaban a la gente estremecerse. No querían liderar la galaxia. Querían convertirse en el próximo él. Y eso aterraba a la Tierra más que cualquier guerra, porque sabían la verdad. Nunca iba a haber un próximo. Solo hubo uno. Una noche, solo en su estación, se paró frente al espejo. Estaba más viejo ahora, más lento. La agudeza no se había embotado, pero se había hundido más profundamente. Su rostro había cambiado, pero sus ojos no. Todavía firmes, todavía sonriendo en los momentos equivocados. Metió la mano en un cajón y sacó algo envuelto en tela, lo desenvolvió. El dardo, el original, intacto, desactivado, todavía zumbando débilmente, como si estuviera enojado por haber fallado. Le dio vueltas en la mano. Por un segundo, no vio un arma. Vio el momento exacto en que se convirtió en más que un hombre. Y le dio asco. Contactó a la Tierra una última vez. Sin video, sin audio, solo texto. Deben dejarme desaparecer. Respondieron de inmediato. No podemos. Eres el ancla. Él respondió, entonces corten la cadena. Silencio durante 5 minutos. Luego una respuesta. ¿Qué necesitas? No respondió, porque ya había tomado su decisión. Un mes después, la lluvia de obsidiana fue encontrada a la deriva cerca del borde de la expansión nula. Vacía. Sin signos de vida, sin registros, sin cápsulas de escape lanzadas. Solo una única frase grabada en la pantalla de visualización interna. La galaxia no necesita un dios. Necesita olvidar que alguna vez temió a uno. Lo buscaron durante años, no encontraron nada. Ni un rastro, ni un susurro, ni siquiera una mentira,
porque no había muerto. Simplemente había abandonado la historia. Pero la galaxia no olvidó, porque la ausencia no borra el legado. Y pronto un nuevo tipo de terror comenzó a florecer. No guerra, no rebelión, interpretación. Un sistema comenzó a arrestar a los ciudadanos que sonreían a los oficiales de seguridad. Otro aprobó leyes que prohibían cualquier uso público de sus citas, llamándolas discurso coercitivo. Planetas enteros reescribieron su código legal bajo la bandera de prevenir el resurgimiento de la doctrina de la sonrisa. Y así, el hombre que una vez exigió la paz a través del miedo se convirtió en la excusa para el totalitarismo. Se convirtió en el mito al que los dictadores señalaban. No el hombre que detuvo la guerra, sino el que la justificaba. Años después, un erudito llamado Drusbaugen publicó un libro controvertido, La sonrisa que rompió las estrellas. En él, afirmaba que el diplomático nunca existió, que el colapso del Consejo fue orquestado por un régimen de IA de la Tierra, que la sonrisa fue inventada, una narrativa diseñada para unificar la superioridad humana a través de la mitología del miedo. Recorrió cientos de sistemas, dando charlas tituladas, El miedo es ficción. La sonrisa nunca fue real. Se paraba en el escenario riendo, hasta que una noche, durante una transmisión, algo extraño sucedió. Su audio se cortó a media risa y en la pantalla detrás de él apareció un error. Solo 5 palabras. Cuidado con lo que olvidas. La transmisión murió. Nunca lo encontraron. Esa se convirtió en la nueva historia de fantasmas. Olvida la sonrisa y ella te sonríe de vuelta. Los niños se retaban a susurrar el nombre del diplomático en las líneas de comunicación a medianoche. Los adolescentes descargaban imágenes antiguas y granuladas del ataque al Consejo y congelaban el fotograma exacto en que atrapó el dardo, desafiándose a sí mismos a mirarlo demasiado tiempo. Algunos decían que el hombre todavía vivía en los datos, en el código negro, en las zonas muertas de la galaxia donde ninguna señal hace eco. Otros decían que ya no era un hombre. Era el recuerdo del poder. La sombra de la consecuencia. Una niña, nacida en un sistema reconstruido bajo la orden de la Tierra, le preguntó algo a su padre una noche mientras veían una vieja pintura holográfica de la cúpula del Consejo. ¿Alguna vez sonrió porque estaba feliz? El padre no respondió al principio. Luego dijo, no, sonrió porque lo obligaron. Ella frunció el ceño. ¿Quién? Todos. La miró. Y es por eso que nunca deberías intentar ser como él. ¿Por qué? Él miró a las estrellas. Porque en el momento en que lleves una sonrisa para hacer que la galaxia te tema, hizo una pausa. Olvidarás cómo es sonreír para ti misma. Y así terminó. El hombre desapareció. Los imitadores murieron. La galaxia siguió adelante. Un poco más cautelosa, un poco más fracturada, pero siempre vigilando las sombras en busca de un traje que ya no caminaba entre ellos. Porque sabían, en el fondo, que si alguna vez cometían el mismo error de nuevo, si alguna vez atacaban a otro diplomático, si alguna vez intentaban silenciar a alguien solo por hablar en voz baja, habría un momento, un parpadeo, una sensación como un aliento frío en la nuca. Y lo verían, solo una vez. Un hombre en un rincón de la habitación, con las manos a la espalda, los ojos firmes, y luciendo una sonrisa. Una que significaba que ya era demasiado tarde.